Bien, señores, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer sobre el Sistema Integrado de Administración Financiera. Mi nombre es Eduardo Ventura. Actualmente estamos haciendo un proyecto en el Ministerio de Economía referido a la implementación de lo que se denomina el CIAF2, ¿no? Que viene a ser básicamente dar el gran salto del CIAF1 que tenemos ahorita, lo hemos denominado así, el CIAF1, para pasar a una nueva plataforma más robusta, digamos, que pueda ser más factible para las entidades, poder trabajar la información más adecuadamente. Este CIAF que actualmente lo tenemos cliente-servidor, ¿cierto? Es decir, nosotros registramos la información en nuestra base de datos de nuestro servidor, de nuestra entidad, ¿no es cierto? Y después hacemos las transmisiones de la información hacia el MEF aprueba y nuevamente recibe la entidad la transmisión, ¿no? Las aprobaciones de los registros y sigue registrando y está, digamos, constantemente haciendo eso. Entonces, un poco el CIAF2 básicamente una de las cosas, digamos, significativas de este nuevo modelo básicamente es de que el CIAF ya va a estar en web, ¿no? El CIAF ya no va a estar pues en el servidor de la entidad, sino el CIAF va a estar en la web, ¿no? De tal forma de que cuando nosotros registremos, entonces vamos a registrar de frente en la base de datos del ministerio. Ya no hay necesidad, en todo caso, de hacer transmisiones, ¿no? Que en realidad es uno de los problemas más grandes que tiene ahorita el sistema, ¿no? De que la medida en que se están transmitiendo las operaciones a veces se quedan colgadas, se quedan pegadas. Y de acuerdo a los porcentajes que hemos estado, por ejemplo, revisando de problemática, esa es una problemática más fuerte que tienen las entidades, que la información a veces no llega o llega incompleta, ¿no? Entonces, inclusive para este cierre presupuestal, sobre todo, cuando hay que hacer las conciliaciones del marco, de la ejecución, ahorita, por ejemplo, se está obligando a las entidades a correr un módulo que es el módulo Concilia para ver qué operaciones de repente no han llegado completas, ¿no? Porque a veces, cuando uno hace la conciliación, sobre todo el tema de la ejecución presupuestal, te das cuenta de que a veces hay registros de meses anteriores que si bien los ves tú aprobados, ¿no? Los ves aprobados, pero de repente por ahí hay una parte del registro, ¿no? Una fase ahí, una secuencia que está en plomito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese registro no ha llegado completo. Entonces, eso, por ejemplo, ahí genera la diferencia, justamente, ¿no? Entonces, esa es su problemática, ¿no? Entre otras cosas, básicamente se han conformado, solamente para que lo tengan en cuenta, se han conformado equipos en todos los sistemas administrativos, tanto de tesorería, de presupuesto, de contabilidad, de deuda, muy amable, gracias. De todos los sistemas administrativos, en realidad, se han formado equipos para trabajar, digamos, los procesos, levantar los procesos y ver dónde están justamente las fallas, ver dónde están los cuellos de botella y ver dónde se pueden hacer mejoras para que el sistema, pues, sea lo más óptimo posible, ¿no? Esto, de repente, es un proyecto que más o menos debe estar más o menos para el 2015, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 2015, 2016 más o menos debería estar saliendo. Porque esto es un cambio que va a haber, ¿no? Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a la exposición. Yo básicamente quería saber, un poco para ubicarnos, las entidades donde ustedes trabajan, nosotros, esto es lo que yo acostumbro a hacer porque es importante, antes de empezar a entrar directamente a lo que es el sistema, la aplicación, la metodología, siempre tenemos que un poco ubicarnos en el espacio, ¿no? Entonces, nosotros, cada entidad pública, no solamente las entidades públicas, sino las entidades privadas también inclusive, con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿no? Empresas públicas, no públicas, entidades privadas, entidades públicas en este caso, todas siempre se orientan, o las actividades que realizan se orientan justamente a la consecución de, en nuestro caso, en entidades públicas, consecución de no necesariamente el tema de conseguir una utilidad, una rentabilidad, ¿no? Sino hablamos nosotros básicamente de servicios, ¿no? De prestar servicios, ¿no? Entonces, dentro de esto, digamos, de esta visión de prestar servicios adecuadamente, esta mecánica, ¿no?
tenemos nosotros que realizar necesariamente, cada entidad pública, ¿no? Y a nivel Estado también, planes estratégicos, ¿no? O sea, tenemos que planear qué cosa vamos a hacer, ¿no? En el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, ¿no? Lógicamente, para que en todas nuestras actividades, digamos, tengan un orden y permita también el seguimiento de las actividades y en qué medida vamos avanzando en la consecución justamente de nuestros objetivos, ¿no? Porque cada entidad pública está creada para algo, ¿no? Y entonces cada entidad pública tiene que evaluarse, digamos, cuál es ese avance que se está haciendo, ¿no? Y hasta cierto punto si es rentable socialmente esa entidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo una empresa privada, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es básicamente si es rentable, ver pues sus estados financieros de repente, ¿no? Las utilidades, sus flujos de caja cómo van, etcétera. Entonces me interesa mucho eso, ¿no? Las utilidades por acción que pueda dar, ¿no es cierto? Entonces ahí aplico algunos ratios, de repente yo veo si esa empresa es una empresa rentable y por lo tanto me interesa invertir en ella, si es que fuera un inversor, ¿no? Pero las entidades públicas se entiende que también deberían de conseguir deberían ser entidades, digamos, rentables socialmente, ¿no? Entonces, para ello, es necesario que ellas puedan proyectar, puedan realizar un plan estratégico, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo ese plan estratégico se va amarrando, se va armonizando con el presupuesto, ¿no es cierto? Y después ya vendría el proceso presupuestario, dentro de ellos la ejecución del presupuesto, ¿no es cierto? Y ahí vendrá el CIAF, vendrá el SIGA, de repente todos los sistemas conexos, ¿no? Y finalmente, pues, la evaluación de la ejecución del presupuesto, ¿no? Porque nos van a evaluar básicamente por la ejecución correcta, ¿no? De la ejecución presupuestaria, ¿no? Y vamos a ver cómo el CIAF se va introduciendo en eso y vamos viendo la mecánica, ¿no? Un poco para meternos en el tema, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de articulación. Esto es un resumen, ¿no? Es un resumen bastante objetivo, pero sí es interesante. Un esquema de articulación entre el planeamiento estratégico y el presupuesto, ¿no? Entonces vamos a ver dos partes, ¿no? Vamos a ver la parte primera, la parte visionaria, ¿no? La parte de lo que las entidades tienen que hacer, lo que se tiene que alcanzar, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, a ver, primero, como hablamos, tiene que haber un plan estratégico nacional, ¿no? Tiene que haber un plan estratégico del país. El país tiene que tener un plan estratégico y aquí, por ejemplo, nosotros conocemos seguramente o habremos oído hablar del plan bicentenario, ¿no? Ese plan al 2021. No, el plan bicentenario es justamente este plan estratégico de desarrollo nacional, sino que este es el nombre técnico, digamos, ¿no? Plan estratégico de desarrollo nacional es como está en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, pero digamos que su nombre comercial es plan bicentenario, ¿no? Pero este es el nombre técnico, digamos, ¿no? Entonces, este plan bicentenario al 2021, lo que va a tener o contener este plan bicentenario son justamente cómo queremos ver al país de acá, ¿no? Además, el 2021, 13, 2023, bueno, no falta mucho, ¿no? ¿Cuánto falta? 18 años, creo, ¿no? 2013 más 10, ¿cuánto es? 2023, ¿no? 8 años, no falta mucho, ¿no? Bueno, entonces, bueno, se entiende que este plan estratégico tendría que ser un plan de largo plazo, ¿no? Este plan bicentenario, bueno, ya se ha hecho creo que algunos años atrás, pero este sería el plan de desarrollo nacional. ¿Cómo quiero ver a mi país de acá a cierto tipo de años, ¿no? Cierta cantidad de años. Entonces, las entidades públicas, que cada una pues tiene su trabajo específico para el cual se ha creado, tendría pues seguramente que empezar a checar cuáles son los planes de largo aliento, ¿no? Para ellas empezar a trabajar y de aquí 15, 20, 50 años poder llegar justamente a esas metas. Yo leía, por ejemplo, en el diario de Gestión que había ¿usted sabe que en qué lugar hemos quedado en el examen PISA, en el examen de educación? ¿Saben en qué lugar hemos quedado de 65 países? Estamos en el primer lugar, pero comenzando de abajo, ¿no? O sea, estamos en el último lugar, ¿no? Entonces, había un especialista, digamos, un educador, Tegerman creo que es su nombre, y él decía algo, ¿no? Decía, los países que ahorita están, como Corea del Sur, como, ¿no? Los países nórdicos, de repente, lo que están ahorita en los primeros lugares son los que hace 40 años, o 30 años, o 40 años tomaron decisiones, para estar así ahorita, ¿no? Entonces él decía, si ahorita no realmente tomamos decisiones adecuadas como debe ser, o sea, si tomamos decisiones adecuadas ahorita, pero adecuadas, no las que estamos tomando ahorita, entonces recién en 40 años, seguramente en el examen ya estaremos, pues, ¿no? Seguramente ahí en los primeros lugares. Pero si no, no. Entonces, digamos, este plan debería recoger justamente esas cosas, ¿no?
¿no? Y las políticas deberían estar orientadas hacia eso, ¿no? Esas políticas de largo plazo. Entonces, mira, fíjate bien. Mira, cómo se va armonizando. Ahora, mira, fíjate bien. Esto es seguramente... Estos son los sectores del gobierno. Hay una norma que se llama la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿ya? Del Poder Ejecutivo, y ahí están establecidos los sectores. Entonces, está el sector justicia, el sector educación, el sector salud, ¿no? Acá dice el sector agricultura, ¿no es cierto? Como ejemplo nada más, ¿no? Entonces, fíjate bien, cada sector también tiene un plan, ¿no? Un plan sectorial, ¿no es cierto? A nivel del gobierno nacional se llama el PCN, al nivel del gobierno regional y local se llaman los planes de desarrollo concertado regional o local, según corresponda. Entonces, estos planes, fíjate bien, que son sectoriales, se hacen en función también, ¿a qué cosa? Se hacen en función a estos planes, al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es decir, cada sector, para hacer su plan, tendría primero que abrir el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que me lo imagino un gran libro, y entonces empezará, dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, a ver la parte que le compete. Mira, acá hay algo de deforestación de bosques, de repente, ¿no? Apoyo del Banco Agrario, etcétera, ¿no? Entonces, tendrán que buscar ahí la parte en este gran plan, ¿no? En este plan macro, y buscar ahí la parte que les compete a cada sector y recoger eso. Y mira, en 40 años tenemos que estar así, ¿eh? Entonces, ok, hacen su plan sectorial, y el plan sectorial obviamente tiene que estar en función al sector, pues, ¿no? Si soy de agricultura, no me voy a meter a ver temas de educación o temas de salud, tendré que ver temas o relativos a agricultura. Entonces, este plan, ellos tendrán que ver y visualizar este plan estratégico de desarrollo nacional y en función a eso armar este plan sectorial, ¿no? Este plan sectorial. Muy bien, pero resulta de que dentro de cada sector existen lo que se denominan los pliegos presupuestarios, ¿no es cierto? Así, entidades que pertenecen a cada sector. Por ejemplo, siguiendo el esquema de agricultura, el PRONAMACH es un pliego presupuestario que pertenece al sector agricultura, ¿no? Y así como PRONAMACH habrá seguramente más pliegos presupuestarios dentro de ese sector agricultura, ¿no? Así como lo hay en educación, en salud, por ejemplo, en salud los hospitales, ¿no? Forman los pliegos presupuestarios que corresponden al sector salud, ¿no? Es decir, estos sectores hacen más o menos, están, digamos, orientados o creados para desarrollar actividades que corresponden al sector, pues, ¿no? Al sector. Entonces, PRONAMACH es uno de ellos, ¿no? Entonces, resulta que cada entidad o pliego presupuestario, en este caso, tendrá que elaborar también planes estratégicos, pero ya de la entidad, ya no del sector, porque el plan del sector es un plan más macro, ¿no? Entonces, el plan de la entidad tendrá que ser un plan ya, digamos, acorde a las actividades por las que fueron creadas cada entidad. A estos planes se les llama el PI, el Plan Estratégico Institucional, ¿no? Para el gobierno nacional y regional, y los PDI, Plan de Desarrollo Institucional para el gobierno local. Estos planes normalmente son a 5 años, ¿no? Se elaboran cada 5 años. Entonces, estos planes institucionales, lógicamente, para poder hacerlos, entonces las entidades, ¿qué van a ver? ¿Qué plan van a ver? Van a ver el plan estratégico sectorial, ¿no? Abrirán el plan del sector y estos son los planes del sector. Entonces, en función a lo que a mí me compete como entidad, entonces voy a recoger lo que indica el sector para ponerme a trabajar en eso, para poder cumplir los planes sectoriales, ¿no? Entonces, muy bien, ya estamos a nivel de entidad, y resulta de que las entidades, como el presupuesto es anual, ¿no es cierto? Porque el presupuesto nos llega todos los años, entonces las entidades dicen, oye, pero este PI que he hecho, ya lo hice en función en función lo he hecho al plan sectorial. Ese PI tiene metas para alcanzar de acá 5 años todavía. Entonces yo tengo que hacer cosas en este año. O sea, el presupuesto es anual, ¿no? Entonces dicen, muy bien, entonces este plan institucional lo voy a anualizar. Es decir, voy a coger las prioridades de este plan institucional y las prioridades para este año las voy a recoger en un plan más pequeñito, digamos, más cortoplacista, al cual le voy a denominar Plan Operativo Institucional, ¿no? Entonces el POI no es otra cosa, el Plan Operativo Institucional, no es otra cosa que ese plan estratégico, pero anualizado, ¿no? O sea, es decir,
habiendo priorizado las actividades de este plan estratégico institucional, yo elaboro mi plan operativo institucional, ¿no? Lo que se denomina el POI, ¿no es cierto? ¿Han oído hablar del POI? ¿Quiénes han oído hablar del POI? El POI. No siempre se escucha el POI, la modificación del POI. ¿No? Ya, ese es el famoso POI, ¿no? Esas son las actividades de la... Se entiende que eso es lo que debería regir acá. Es decir, si a mí, por ejemplo, me eligieran el alcalde de, no sé, pues de la municipalidad provincial o distrital de Moquegua, lo primero que pediría es el POI, ¿no? O sea, yo, a ver cuáles son las actividades del año, ¿no? Y en función al POI diría, a ver, ¿cuánto has cumplido? A ver, ¿cuánto has cumplido el POI? ¿Y eso cuánto representa la ejecución presupuestal? ¿No? Entonces, yo pediría eso, ¿no? Básicamente. Entonces, el POI es digamos, la herramienta, una de las herramientas de gestión que nos sirven para poder, digamos, hacer el seguimiento finalmente de la entidad, ¿no? Entonces, el plan operativo institucional. Muy bien, entonces, una vez que yo tengo el POI, hasta ahí yo trazo una línea y digo ya, eso de ahí es la parte, digamos, estratégica, la parte visionaria, la parte de los objetivos, ¿no? La parte, digamos, de repente... más importante tal vez, ¿no? O sea, todo es importante en realidad, pero esto es lo que nos da la pauta, digamos, de lo que debe ser, ¿no? A lo que debemos llegar es esto, ¿no? En teoría, ese es así, ¿no? Entonces, ahí ya viene ya nuestro trabajo, ya sea de la línea para abajo, no menos importante, pero ya ese es nuestro trabajo, ¿no? O sea, nuestro trabajo básicamente, de la gente que estamos en la administración pública, en la parte de ejecución, es de hacer realidad estos sueños, ¿no? Lo que debe ser. Nosotros somos ya prácticamente los ejecutores de esto de aquí, ¿no? Entonces ahí entramos con el CIAF, entramos con el CIA, entramos con todas las herramientas de gestión que tenemos para poder hacer realidad justamente eso de ahí. Entonces decimos lo siguiente, a ver, ya tengo el POI, esas son mis actividades que tengo que hacer en el año. Entonces en función a lo que tengo que hacer, entonces yo digo, ok, en función a lo que tengo que hacer, entonces empezaré, ¿qué cosa? A costear, porque se supone que yo puedo decir pues que el otro año me voy a ir a Miami y después me voy a ir a Francia y después voy a estudiar una maestría en Italia, pero oye, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿No? Si de repente ganas el sueldo mínimo, entonces no podría, ¿no? O sea, todo finalmente se basa en el presupuesto, o sea, ¿cuánto presupuesto tienes? O sea, ¿cuánto te va a costar eso, no? ¿Cuánto te va a costar eso? Y en función a lo que te cueste, entonces tú proyectarás tus ingresos, ¿no? Proyectarás cuánto te va a ingresar para poder costear lo que tú estás pensando, ¿no? ¿Cierto? Entonces tú dirás, muy bien, tengo mi plan operativo, entonces voy a ver cuánto me cuesta, ¿ya? Voy a ver cuánto me cuesta. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a presupuestar, empiezas a costear, ¿no? ¿Es cierto? ¿Qué es lo que hacemos más o menos? ¿En qué meses costeamos más o menos el presupuesto? Entre, puede ser abril, mayo, junio, ¿no? Empezamos a hacer la programación y la formulación del presupuesto, ¿no es cierto? Empezamos a costear las actividades del plan operativo. Ok, empezamos a costear y decimos, aquí está. Esto es lo que nos va a costar hacer las actividades del plan operativo en este año. Ese es el costo. Y ese es el presupuesto, básicamente, ¿no? Entonces, formulamos el presupuesto, ¿no? Y ahí ya justamente viene ese enlace, ¿no? Mira cómo se enlaza, ¿no? Digamos, esta articulación, ¿no? El planeamiento, ¿cómo se enlaza con el presupuesto? A través del plan operativo. El plan operativo es ese plan cortoplacista que justamente enlaza. Recuerda que este plan operativo está recogiendo todo esto por un año, ¿no? Son las actividades que voy a hacer un año. Y en función de estas actividades es que me voy a costear y me va a salir mi presupuesto. Entonces, esto es la articulación entre el requerimiento y el presupuesto justamente de este plan operativo, ¿no? Me articula. ¿Ya? Entonces, ese plan operativo ya costeado, ¿no? Seguramente tú andas de repente a los amigos del presupuesto, en el plan operativo, pues el plan operativo está con todo el costo y todo ese es el presupuesto, ¿no? En función a la ejecución. Es decir, la medición del presupuesto no tendría que solamente estar medida en función a ver, pásame los clasificadores y las genéricas, no, tendría que estar básicamente en función al plan operativo, ¿no? O sea, sería excelente, por ejemplo, que puedas tener todas las actividades del plan operativo y al lado de una ejecución presupuestaria, ¿no? Excelente, ¿no? Como una de los reportes que deberías tener para poder hacer un seguimiento adecuado del plan operativo, ¿no? Entonces, porque esa es la razón de ser de la entidad, ¿no? O sea, no es tanto ejecutar, ¿no? El plan operativo, para eso te has creado, no tienes que hacer eso de ahí. Y por eso tienes la plata para cumplir eso, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Entonces, una vez que ya contamos con el presupuesto, entonces ya, ¿qué va a venir? Ya podemos ir hablando ya, y nos vamos metiendo al tema, ¿no?
vamos metiendo ya en nuestro tema, ¿no? Que es la parte, básicamente, del tema de la ejecución presupuestal. Entonces decimos, a ver, ¿qué cosa es el presupuesto finalmente? El presupuesto, fíjate bien lo que dice la definición de la artículo 8 de la ley federal del sistema nacional de presupuesto, dice, constituye un instrumento de gestión, claro, sí, ¿no? Como el presupuesto de gestión, que permite a las entidades públicas, ¿qué cosa? Lograr sus objetivos y metas contenidos en el POE, ¿no? Eso es lo que hemos hablado, eso es lo que dice la ley, ¿no? Permite, ¿qué cosa? Que las entidades puedan lograr sus metas que están en su POE, ¿no? Eso es lo que hace el presupuesto, justamente, ¿no? Permite hacer eso, ¿no? Asimismo, es la expresión cuantificada, dice, ¿no? La expresión cuantificada o profunda y sistemática de qué cosa? De los gastos que voy a atender en un ejercicio, ¿no? Por cada entidad que forma parte del sector público, y refleja también los ingresos que financian dichos gastos. Claro que sí. Porque yo soy una entidad pública, entonces yo digo, a ver, yo digo, mis gastos para cumplir mi plan operativo son como 1000. Esos son mis gastos. Bien, bueno. Ya, pero, ¿y de dónde vas a sacar la plata para eso? Ya, entonces lo que pasa es que, los ingresos también tienes. Claro, obviamente, no solamente necesito tus gastos. El presupuesto, me dice la ley de que tengo que reflejar los gastos, atender durante el año, y también los ingresos que financian dichos gastos, ¿no? Entonces, a ver, ¿y cuáles son los ingresos? Bueno, lo que pasa es que yo, como soy gobierno nacional, soy un ministerio, normalmente me financia el papá, ¿no? Me financia el tesoro, así que yo le pido el tesoro mirar, qué suerte. Tú te financias básicamente entonces con recursos ordinarios, seguro, ¿no? Con recursos sencillos, recursos ordinarios. Bueno, qué bien. Entonces, claro, pues si dices recursos ordinarios, ya no te preocupas por los ingresos, por eso te lo va a dar el MEF, y dices, ¿cuánto tesoro? Sí, ¿cuánto el tesoro? Ok, entonces ahí está tu presupuesto, está equilibrado. Ingresos por recursos ordinarios a través del tesoro público. Ya, perfecto. Pero si soy un municipio, de repente, ¿no? Si soy un municipio, ¿cómo vas a hacer? Porque ten en cuenta que a los municipios, de repente, los recursos ordinarios de repente representan, tal vez, yo me acuerdo que la única vez que trabajé en un municipio, que es un municipio grande, más o menos el 30% era recursos, perdón, el 30% del financiamiento de los ingresos era recursos ordinarios. Pero el otro 70% era básicamente captación de ellos mismos, ¿no? Captación de ellos mismos, ¿no? Recuerdo que ellos tenían RDR, eran grandes, esos recursos directamente recaudados eran bastante grandes, ¿no? Entonces, hay entidades que tienen que proyectar sus ingresos también, ¿no? Que tienen que proyectar sus ingresos, ¿no? ¿En función a qué? Bueno, pues en función a la recaudación, de repente también, histórica que tengan, ¿no? Entonces, ellos proyectan sus ingresos por aquí y después dicen, ok, estos son mis ingresos proyectados, más lo que me da el gobierno, ¿no? Entonces ya yo cubro, ¿qué cosa? Voy a poder cubrir mi gasto. Entonces, el presupuesto, hay un principio en la ley que dice el principio del equilibrio presupuestal, ¿no es cierto? Claro, el equilibrio presupuestal que te dice de que si tú vas a gastar 1000 es porque has proyectado para regresar 1000, ¿no? Ese es el equilibrio presupuestario, ¿no? Si no, de repente tendrás que acudir a otra fuente, ¿no? A otra fuente de financiamiento. Entonces, cuando hablamos nosotros de los ingresos, como tú, por ejemplo, ¿no? Yo digo, a ver, ¿cuáles son mis fuentes de financiamiento? ¿Cuáles son las fuentes que financian el gasto de Eduardo Ventura? ¿No? La fuente que financia el gasto de Eduardo Ventura es, yo trabajo, ¿no? Mi sueldo, digamos, el ministerio, es de repente mi recurso ordinario, o sea, es lo que más cubre mi gasto, ¿no? 70%. Pero también tengo otras fuentes de financiamiento, porque de repente tengo un DEPA, ¿no? Un DEPA, que lo alquilo, y yo genero una fuente de ingresos, por el alquiler del DEPA, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por ahí hago cursos también, ¿no? Entonces, esa es otra fuente de financiamiento, ¿no? Mi hermana me manda plata a Estados Unidos también, y propina, entonces tengo otra fuente de financiamiento. Entonces, tengo varias fuentes que financian mi presupuesto, ¿no? Entonces, por acá tendré recursos directamente recaudados, aparte del recurso ordinario, que es mi sueldo, mi ministerio, ¿no? Y también tendré donaciones, ¿no? Que me hacen bienvenida, ¿no? Donaciones,
que me mandan de Estados Unidos. Entonces tenemos varias fuentes de financiamiento. Es lo mismo, ¿no? También las entidades públicas, el Estado en general, tiene varias fuentes que financian el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, tienen recursos directamente recaudados, hay también donaciones que le hacen otros gobiernos. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué otra fuente hay que conozcan ustedes? ¿Cuál? Impuestos municipales, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de los recursos determinados, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los recursos determinados, nosotros hablamos aquí de varios rubros, ¿no? Dentro de esta gran fuente de financiamiento, 5 recursos determinados, nosotros hablamos, por ejemplo, de impuestos municipales. ¿Qué más? ¿Qué más hay acá? Hay canon, ¿no? Canon, sobre canon, regalías, aduanas. Después acá hay Foncomún también, ¿no? Foncomún, acá hay una más que me falta, no me acuerdo cuál es. Pero estamos hablando de fuentes de financiamiento, ¿no? Fuentes que financian el presupuesto, ¿no? Entonces, también tenemos donaciones y transferencias, tenemos recursos directamente recaudados, tenemos recursos ordinarios, ¿cierto? Tenemos también, ¿qué otra fuente hay? Deuda, ¿no es cierto? También tenemos recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿no? Crédito interno puede ser, o crédito externo. Entonces tenemos una fuente de deuda también. Puede ser deuda interna o deuda externa, ¿no es cierto? Claro, entonces aquí estará, pues, seguramente la gran deuda externa que tenemos, bueno, que ya se redució bastante en realidad. Pero esto de aquí también son préstamos o la emisión de bonos, por ejemplo, que se emiten a veces a cada rato bonos, ¿no? Levantamos plata, levantamos recursos, contra la deuda por bonos. Entonces tenemos varias fuentes que financian el presupuesto, ¿no? Finalmente, tenemos ahí un presupuesto equilibrado, decimos, los ingresos que van a financiar mis gastos. Lógicamente que cuando hablamos de esto de aquí, estamos hablando de estimaciones, ¿sabes? Porque recuerda que el presupuesto, ¿qué cosa es? Es eso, pues es un supuesto, no es una estimación en realidad. O sea, no es que voy a ingresar eso, pero razonablemente tú, en función a información que tienes, tú estimas adecuadamente y razonablemente cuáles pueden ser esos ingresos, ¿no? Entonces, pero finalmente el presupuesto es un supuesto, ¿no? Es un presupuesto, pero bastante razonable. Entonces, finalmente, cuando ya empiezas el año, entonces tú empiezas ¿a qué cosa? ¿Qué le haces al presupuesto al final? A partir del 1 de enero del 2000, de cada año, empiezas la ejecución. La ejecución del presupuesto, ¿no es cierto? ¿Y qué implica la ejecución del presupuesto? ¿Implica qué cosa? ¿Qué implica la ejecución del presupuesto? ¿Qué crees? Pregunto, ¿qué implica? ¿Ejecución? ¿Gasto? Muy bien. La ejecución implica gasto. Pero para que tú gastes, ¿qué necesitas? Claro, presupuesto. ¿Y cómo obtienes el presupuesto? A ver, tesorería, a ver. La ejecución no solamente es gasto, la ejecución es ingreso también. Ojo, o sea, tú tienes que ejecutar ingresos para ejecutar gastos, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo ejecutas el gasto? Si no tienes ingreso, ¿no es cierto? Entonces, ojo, la ejecución, yo me acuerdo cuando siempre hablas, yo he trabajado siempre en ministerios, mayormente, pero tuve la oportunidad y la suerte de trabajar también en algunas entidades de gobierno local, y ahí se ve pues claramente el tema de la ejecución del ingreso, ¿no? Yo cuando me decían ejecución presupuestaria, yo decía ejecución de gasto, pero no. La ejecución del ingreso también es importante. Lo que pasa es que como a nosotros, normalmente los ministerios nos financia el Estado, nos financia el Tesoro Público, el Ministerio de Economía, entonces no nos preocupamos por ejecutar ingresos, porque la ejecución la hace SUNAT, pues, ¿no? SUNAT hace la ejecución, ¿no? O sea, ¿cómo es el tema? Mira, fíjate, bien interesante. Mira, ¿cómo es el tema? Mira, rapidito, nada más para que veas cómo es la figura, ¿ya? En el tema de recursos ordinarios solamente, ¿ya? Entonces, mira, fíjate cómo es. Es más o menos así, mira. Esta es la SUNAT. ¿Está bien? Entonces, ¿la SUNAT qué hace? ¿Qué hace la SUNAT?
nos exprime, ¿no? Los impuestos, ¿no? Entonces la SUNAT nos cobra los impuestos y recauda, ¿no es cierto? Entonces la SUNAT, ¿qué hace? Recaudo de impuestos, ¿no? Entonces le dice al MEF, oye, mira, yo soy una entidad que recauda impuestos, pero yo, como también tengo que subsistir, me voy a quedar con una partecita de los tributos, ¿ya? ¿Está bien? Sí, está bien, me parece justo. Ok, tengo que pagarle a mucha gente, ¿no? Entonces, SUNAT se queda con un 2% más o menos de lo que recauda, y el resto, el 88%, se lo pasa al Tesoro. Al Tesoro Público. ¿Está bien? Entonces el 88% se lo pasa al Tesoro Público. Entonces el Tesoro Público lo que hace es, con esta plata, ¿no? Aquí tenemos un banco, una T, vamos a ponerle, ¿ya? Entonces aquí está toda la plata que le manda la SUNAT, ¿está bien? Ahí está. Todos los miles de millones de soles que recauda la SUNAT se lo pasa al Tesoro Público. Entonces ahí están los recursos. Mayormente ahí va a estar recursos ordinarios y seguramente también parte de esto que es impuesto a la renta será parte del canon también seguramente que estará aquí metido, ¿cierto? Y en función a esto, ¿qué hace el Tesoro Público? Crea en cada entidad lo que se llama subcuentas bancarias de gasto, ¿no? Subcuentas bancarias de gasto, ¿no? Eso es lo que es la CUT, pues, ¿no? La cuenta única del Tesoro Público, es la CUT existió hace años, ¿no? En recursos ordinarios esa es la CUT, ¿no? La CUT era esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el Tesoro? En la medida que tú vas girando, y le giras el cheque al proveedor, el proveedor llega al Banco de la Nación con el cheque y le dice al señor, tengo que cobrar, ok. Entonces, ¿qué hace el Banco, el Tesoro Público? ¿Cuánto es su cheque? 10.000. Entonces, ¿qué hace? En tu cuentita te carga, te abona 10.000 y automáticamente te carga 10.000 por la salida del dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que le paga al proveedor, pues, ¿no? Entonces, tú por ejemplo, cuando veas un estado bancario, un estado de cuentas de tu subcuenta CUT, ¿no? De tu subcuenta CUT, sea recursos ordinarios, o sea la que fuese, ahora está Canon y RDR, tú aquí vas a tener un saldo. ¿Cuánto es el saldo acá de esta cuenta? El saldo, ¿cuánto tienes ahí de plata? ¿Cuánto? Nada, ¿no? Tienes cero, porque esto menos esto es cero. Entonces, tú siempre cuando veas tu saldo, tu extracto bancario, ¿no? Siempre vas a ver así, ¿ah? Vas a ver aquí 5.000, 4.000, 4.000, así un listadote y al final saldo cero, ¿no? Porque esa es la mecánica de la CUT, de la cuenta única. En realidad la plata nunca está aquí, la plata siempre va a estar en la gran cuenta de tesoro, sino que el tesoro te va a ir inyectando en la medida que tú vayas girando, y el proveedor vaya cobrando, o vayas haciendo la transferencia interbancaria, en la medida que esa transferencia interbancaria se haga. Entonces, ¿qué hace el Tesoro Público? Abona y carga, así es, abona y carga. Nada más, es lo que hace, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que aquí, en el caso específico de recursos ordinarios, no hay ejecución de ingresos. Esto no hay. En las entidades públicas que manejan recursos ordinarios, ¿no? Entonces no hay ejecución de ingresos, es decir, tú no vas a hacer un tipo de operación Y con un determinado, un recaudado, fácil, ¿no? En tu registro administrativo, que es lo que vamos a ver ahorita. No haces eso, ¿ya? ¿Esto sabes quién lo hace? ¿Quién crees que hace esto de aquí? Para caso de recursos ordinarios, esto de aquí lo hace la SUNAT. ¿Ya? ¿Está bien? Esto aquí lo hace la SUNAT. La SUNAT, como capta la plata, ¿sabes qué hace? Determinado y recaudado de su SIAF que tiene la SUNAT, tiene un SIAF, hace esto de aquí, ¿no? Por la millonada que te estoy hablando, ¿no? Un montón de plata, ¿no? Recauda. Y después esto se lo pasa acá al Tesoro Público. Y el Tesoro Público después se lo pasa a las entidades. Estoy hablando de recursos ordinarios, ojo, no se confunda, ¿ya? Recursos ordinarios, ¿no? ¿Ya? En las entidades se los pasa. ¿Y las entidades qué cosa hacen? ¿Qué cosa hacen? Hacen compromiso, delegado y pago. Eso es lo que hacen las entidades, ¿no? Entonces, en el caso de recursos ordinarios, la cosa está partida, ¿ya? ¿En qué sentido? En que la SUNAT hace el ingreso de la ejecución presupuestal y las entidades públicas hacen el
gasto de la ejecución presupuestal. Por eso cuando tú veas un estado de ejecución presupuestal, el famoso, ultra famoso EP1, no sé si se me olvidó hablar de este EP1. Por favor, ¿quién va a hablar de ese estado, por favor? Sí, que le haya sonado. ¿Alguien ha oído hablar del EP1? Tú sí, que eres contabilidad, ¿no? El estado de ejecución presupuestal. Mira, el estado de ejecución presupuestal, ese EP1, es el estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, ¿ya? Este es un estado que, ¿sabes qué nos muestra? ¿Sabes qué nos muestra? Mira, un ratito voy a entrar al sistema solamente para mostrarte, ¿ya? O sea, es importante que tengamos estos conceptos, porque si no tenemos los conceptos estos claros, por más que sepas lo que sepas en el CIAF, no la vas a tener muy clara. O sea, tienes que conocer todo el esquema general. Entonces, mira, yo voy a ir acá un ratito, nomás lo voy a hacer rapidito, después lo voy a hacer con calma, ¿ya? Entonces, solamente para mostrarte, ¿ya? Fíjate bien. A ver, reportes. Ah, no, estos están en el anual, espérate un poquito. No importa. No importa, ¿dónde está? Ya, mira, entonces, lo que te quería decir, ¿no? Este estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, ¿qué me muestra? Me muestra por una parte los ingresos ejecutados y por otra parte los gastos ejecutados también. ¿Eso qué quiere decir? Fíjate bien. ¿Sabes qué quiere decir esto? Quiere decir de que, en primer lugar, este estado EP1, ¿ya? Me va a mostrar la ejecución, ¿ya? Que es diferente del presupuesto, porque el presupuesto, tú también has hecho ¿qué cosa? Tú has hecho ingresos y por acá has hecho gastos, ¿cierto? Pero esto es presupuesto, ¿ya? Acá dices 100.000 y acá dirás 100.000. Pero este EP1, ¿ya? Te va mostrando la ejecución de esto. O sea, por ejemplo, en el primer mes de enero, podría decir, aquí hay 10.000. Y en gastos puede ser 0. Porque no gastaste nada. Gracias. Porque no gastaste nada. Puede ser. Y el segundo mes, ¿qué puede decir? Bueno, puede decir 13.000. Y en gastos, de repente nada. Y en marzo puede decir 15.000. Y aquí sí puede haber de repente una ejecución de 8.000, por ejemplo. ¿No es cierto? Por ejemplo. Entonces, el EP1 nos muestra la ejecución tanto de los ingresos como de los gastos. ¿Está bien? Eso es lo que nos muestra ese estado de ejecución. Y otra cosa más ya para finalizar este tema que es interesante que lo sepas. Cuando yo te decía de que no te preocupes si cuando ves un estado bancario de la cuenta única del Tesoro Público, recursos ordinarios o otra fuente de financiamiento y veas 0, no te preocupes, ¿ya? Porque es esta mecánica de la subcuenta que te estaba diciendo, que al final queda 0. Pero ¿sabes qué otra cosa más? Cuando veas un EP1, de repente el contador te enseña un EP1 y te diga, ese es mi EP1, tú no te vayas a asustar si es que de repente en ese EP1, ¿ya? Tengas esto, mira. Si en el EP1 tú tienes acá ingresos y tienes acá gastos, ¿ya? Y de repente tengas, como el EP1 está por fuentes, entonces acá tengas la fuente de recursos ordinarios y acá tengas de repente otra fuente de donaciones y transferencias, por ejemplo, y acá en donaciones y transferencias tengas acá 100.000 y en gastos de repente tengas 8.500, y acá en ingresos en recursos ordinarios tengas 0 y en gastos tengas, por ejemplo, 44.000. No te vayas a asustar cuando te veas eso, porque no vayas a decir, oye, ¿y por qué no tienes acá ingresos? Ah, no tengo ingresos
¿Por qué? ¿Por qué no deberían tener ingresos acá en recursos ordinarios? ¿Quién los tiene estos ingresos de recursos ordinarios? ¿Quién los tiene? La SUNAT. Cuando tú vayas a la SUNAT, vas a encontrar lo mismo. Vas a encontrar ingresos por aquí, pero no vas a encontrar gastos. ¿No? Entonces, en recursos ordinarios se da esa particularidad. ¿No? Se da esa particularidad. Entonces, ese tema hace muchos años, de repente hace unos 8 años atrás, me acuerdo que cuando venían los auditores decían, ¿por qué no tienes ingreso? Porque no lo capto el ingreso. Y un poco que no entendían ese tema. Entonces, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo gastas? Entonces, no, lo que pasa es que el ingreso le capta a la SUNAT. Yo no tengo la ejecución del ingreso, porque SUNAT es quien hace la recaudación del ingreso. La ejecución del ingreso lo hace SUNAT, ¿no? Entonces, a tanta insistencia de los auditores, lo que ha hecho el sistema es aquí pintar solamente, si acá 44, acá le pinta 44.000, solamente para que se vea el ingreso y el gasto, solamente para eso, ¿no? Entonces, ahora ya, este cero que antes aparecía ya no aparece. Ahora se pinta nada más aquí. Lo que aparezca acá, se pinta. Eso es lo que hace, ¿ya? Pero, ojo, la ejecución del ingreso la hace SUNAT. Es decir, tú no te vayas a ir de repente al contador y decirle, acá tienes, en recursos ordinarios tienes ingresos por 44.000, ¿no? A ver, ¿qué registros SEAP son de los ingresos? ¿Qué registros SEAP? No le vayas a preguntar eso, porque te va a decir, oye, esto es pintadito, nada más. Yo no tengo ningún registro SEAP de ingresos, de ejecución de ingresos. Eso es lo que tiene la SUNAT, ¿no? Entonces, se dan esas particularidades, digamos, en el tema de los recursos ordinarios principalmente, ¿no? Entonces, ojo, si hay preguntas, empezamos a conversar, no hay problema. Levantas la manito y empezamos a conversar, ¿no? Porque estos temas son... La verdad que yo te digo, recién tengo 1 año y medio trabajando en el ministerio y es importante, interesante, porque se te van aclarando algunas cosas que a veces... yo tenía, por ejemplo, bastante dudas de eso, ¿no? Pero ya, cuando estoy ahí, ya me han explicado más de mecánica, de la SUNAT, de la grabación, entonces, me queda más claro, digamos, el panorama, ¿no? Te queda más claro el panorama, ¿no? Entonces, y es bueno eso compartirlo, ¿no? Compartirlo con todos, ¿no? Para que a todos nos quede claro. Entonces, volviendo al tema del presupuesto, entonces ahí está. Decimos, ajá. Bueno, esto solamente es para que veas, mira, para que veas tus instrumentos de gestión, cuáles deberían ser. Tus instrumentos de gestión deberían ser tu plan operativo institucional, debería ser tu presupuesto institucional, obviamente, que esté en función del plan operativo enlazado, y debería también ser ese plan anual de adquisiciones para los amigos de logística, que es importantísimo en el plan anual de adquisiciones. Yo trabajé 4 meses en logística, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte, que es un ministerio grande, maneja la mayor cantidad de presupuesto del Estado, está en el Ministerio de Transporte, ¿no? Tiene como 6.000 millones, creo, de presupuesto, ¿no? Entonces, wow, fueron 4 meses que para mí fueron fabulosos, ¿no? Porque a mí me di cuenta de la importancia en el tema de la ejecución presupuestal y sobre todo hacer un correcto seguimiento a esto de aquí es fabuloso. Porque el plan operativo, ¿cuánto representa del presupuesto? ¿Cuánto puede representar el presupuesto del plan operativo? Tú sumas el plan operativo, perdón, el plan operativo que estoy hablando, el plan de contrataciones, tú sumas el plan de contrataciones, ¿cuánto puede representar el plan de contrataciones de todo el presupuesto institucional? ¿50%, 60%, 70%? Por ahí. Entonces es bastante, ¿no? Entonces si uno quiere hacer una correcta ejecución presupuestal adecuada, haciéndole un correcto seguimiento al plan de contrataciones, fabuloso. A mí me contrataron para eso, básicamente, para hacer la ejecución presupuestal en función de eso. Y fue excelente, ¿no? Fue muy buena, una experiencia bastante buena. Instrumentos de gestión. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso presupuestal, entonces tengo mi plan operativo, tengo mi presupuesto, que es el costeo del plan operativo. Entonces ya entro a hablar de presupuesto y digo, ok, primero yo programo y formulo el presupuesto, ¿no? Entonces establezco mi presupuesto en estas fases del proceso presupuestario, que es donde yo voy a determinar, digamos, cuánto me cuesta ese plan operativo para el año que viene, ¿no? Después de la formulación, ya viene la ley de presupuesto. Salió la ley de presupuesto ya, ¿no? Hace unos días, ¿no es cierto? Ya se aprobó la ley de presupuesto, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿Sí? Ya salió, sí, ya se aprobó ya. Entonces ya está aprobada ya. Entonces la fase de aprobación, ¿no? Viene acá la hoja de congreso y la gente va a sustentar. Sí, yo quiero esto, lo necesito ya. ¿Para qué lo hago? De ahí, ¿qué viene? Después de la aprobación, ¿qué cosa viene ya? Ya está aprobado el presupuesto ya. De ahí, ¿qué viene? La ejecución del presupuesto. Ya, pues ya, me pediste eso, ahora ejecuta, ¿no?
Entonces gasta, ¿no? La ejecución, pero no solamente la ejecución del ingreso que presupuestaste y su ejecución del gasto también, ¿no? Ejecución de ingresos y ejecución de gastos. Y después de eso, ¿qué cosa viene? Después de eso viene ya la evaluación. A ver, tú me pediste esto para hacer tu POI, ¿no? Ya, entonces, a ver, ¿cumpliste? ¿Cuánto cumpliste? Entonces ya viene la evaluación del presupuesto, ¿no? Entonces, esas ya vienen las fases ya del proceso presupuestario, ¿no? La fase del proceso presupuestario. Muy bien. ¿Dónde es que nosotros ahorita vamos a concentrarnos? A ver, en la etapa de ejecución. Ese es un poco nuestro tema, ¿no? En esta etapa, ¿no? Porque ya en la ejecución presupuestaria pues ya vienen, ¿qué cosa? Las contrataciones, ¿no es cierto? Viene ya la ejecución del presupuesto, ya viene el CIAF, viene también el SIGA, viene todas las herramientas de gestión que necesitamos para una correcta y adecuada ejecución de nuestro presupuesto. Entonces aquí ya entramos a hablar de ejecución presupuestaria, ¿no? Ahí está nuestro CIAF, ¿no? Ahí está nuestro CIAF. Entonces, ya cuando empezamos, a ver, solamente levanten la mano los que no manejan CIAF, los que no manejan. Levanten la mano los que no manejan. Los que no manejan. Nada. ¿Es importante, por favor? Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjate bien, ya cuando tú tienes claro eso, entonces ya, ok, ya tengo el presupuesto aprobado, ¿no? Entonces, entonces tú eres el LOGA, por ejemplo. Entonces, manos a la obra, empezamos a ejecutar. Pero ¿cómo es ese tema del presupuesto? Ya, entonces decimos, señor, ¿sabe que ya aprobaron el presupuesto? Ok, entonces, a ver, explícame, ¿cómo es ese tema del presupuesto? ¿No? El CIAF, ese tema que no entiendo. Ya, entonces yo te voy a explicar. Resulta que cuando tú tienes el presupuesto, o te llega el presupuesto, ¿cierto? Tú tienes un presupuesto que se denomina un presupuesto institucional de apertura, ¿ya? O sea, con el que abres, ¿no? Con el que arrancas, digamos, ¿no? Tu presupuesto institucional de apertura ya te lo aprobó la ley de presupuesto, ya el Congreso ya lo aprobó, ¿no es cierto? Entonces tú dices, ok, manos a la obra. Entonces tú arrancas con un presupuesto institucional de apertura, que se llama PIA, ¿no? Presupuesto institucional de apertura. Ahí está tu PIA. Pero ese PIA, basta que le hagas una modificación nada más, una nota de modificación presupuestal, porque tú sabes que el presupuesto se puede mover, ¿no? Porque es un presupuesto, pues, ¿no? O sea, es flexible, ¿me entiendes? Entonces tú puedes hacer movimientos. Entonces basta que le hagas un movimiento aquí, y eso se transforma en presupuesto institucional modificado. O sea, PIN. ¿Ya? Entonces, durante el año vamos a estar hablando básicamente del PIN. PIN, ¿no? Entonces, tenemos ahí el PIN. Ok. Pero ¿sabe qué? Resulta que hace algunos años, creo que 2 o 3, el ministerio decía, ¿sabes qué? Del presupuesto institucional de apertura y después que se convierte en modificado, yo solamente te voy a asignar entidad pública, solamente te voy a asignar una parte, ¿ya? Solamente una parte. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, en base, por ejemplo, tu ejecución del año pasado no ha sido tan óptima. Entonces, tú me has pedido un presupuesto que te lo he dado, pero solamente te doy una parte porque tu presupuesto del año pasado no fue tan óptimo de repente, ¿no? Esos son los criterios para asignar este nuevo concepto que está apareciendo ahí, que se llama PCA. PCA. Sí, voy a hablar de la PCA, ¿cierto? ¿Sí? La PCA. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo, ministerio? Sí, te voy a asignar solamente una parte nada más. ¿Y cuánto es eso? Depende de la entidad. Este presupuesto, si es su 100%, de repente la PCA te puede dar un 70, 60%, ¿no? Ya, o sea, me vas a dar menos. O sea, ¿me vas a recortar? No es que te voy a recortar, sino que ahorita para empezar te doy ese importe. Si necesitas más en la medida que ejecutes, si yo vea que estás ejecutando, te daré pues el resto, ¿no? Pero si no ejecutas como el año pasado, ¿para qué te voy a dar más? O sea, ni siquiera puedes con tus 70 y me vas a estar pidiendo 30. O sea, preocúpate primero por hacer tus 70. Yo ahí, en la medida en que yo vea pues ejecución, te voy a dar el resto, ¿no? Ok, entonces tú dices, ok, ya, mi PCA entonces, ¿no? Entonces la PCA vendría a ser vendría a ser justamente ese importe recortado. Esto de aquí es
Ojo, esto de aquí es un recorte en función al Ministerio de Economía, la Dirección de Presupuesto Público, asigna ese monto, ¿ya? ¿Ya? O sea, no es un monto definido. La entidad, la Dirección de Presupuesto tiene ahí sus parámetros para determinar ese importe. Entonces, nosotros tenemos que pensar básicamente que la PCA es simplemente el presupuesto, pero recortado básicamente en un 30%, por ahí va el porcentaje, ¿no? Un recorte que nos hacen del presupuesto, ¿no? Que no es un recorte definitivo, ¿no? En la medida que nosotros de repente necesitemos más, cuando sustentemos que necesitamos más, cuando sustentemos en base a ejecución presupuestal, seguramente que nos darán el resto, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes la PCA, ¿sabes qué tienes que hacer? Una vez que tú tienes tu PCA, entonces tú dices, ok, yo soy un pliego presupuestario, ¿ya? Yo soy un pliego. ¿Qué quiere decir que sea pliego presupuestario? ¿Ah? Siempre se acaba de escuchar hablar de pliego, ¿no? ¿Qué cosa es un pliego presupuestario? ¿Quién sabe? No paga el curso el que me responde. ¿Quién sabe quién es el pliego presupuestario? Esta entidad, ¿no? Una región, ¿no? Pero ¿qué característica tiene el pliego? Porque ustedes saben hablar de unidad ejecutora, por ejemplo, que son un concepto, ¿no? ¿Será lo mismo o no? No es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es igualita, ¿no? Pido administración, depende de la operación de las unidades ejecutoras. ¿Cuál es la diferencia? Y puede marcar, tú quieres una unidad ejecutora. Hay una diferencia importante, ¿no? ¿Cuál es? Claro, al pliego le asignan el presupuesto. Al pliego le asignan el presupuesto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pliegos, son las entidades a las cuales les asignan parte del presupuesto. El presupuesto se aprueba a nivel de pliegos, no de unidades ejecutoras, a nivel de pliegos. Entonces, el pliego vendría a ser, pues, si queremos hacer una analogía, a ver, alguien trabaja en gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales tienen un montón de ejecutoras, ¿no? Claro, entonces, los pliegos presupuestarios tienen unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, estas unidades ejecutoras, o sea, cuando le llega la PCA al pliego, el pliego tiene que repartir la PCA, esta PCA tiene que redistribuirlas, o sea, reparte la torta, ¿no? Y les da PCA a las unidades ejecutoras, o sea, eso como digamos, como el ave que viene y le da a sus pollitos, le da, ¿no? Toma para ti, toma para ti, toma para ti. ¿En función a qué cosa? En función, lógicamente, también a un criterio, principalmente pues de ejecución, ¿no? O sea, porque tú sabrás de que de repente esta es la A1, esta es la B y esta es la C en ejecución presupuestaria. Entonces, a esta le va a dar más, porque se ejecuta bien. Entonces, en esa función también le puedes ir asignando PCA, ¿no es cierto? Asignar PCA, cuando digo asignar PCA, no estoy diciendo otra cosa que asignar presupuesto, sino que digo PCA porque al pliego le han dado PCA, que es el presupuesto recortadito. Entonces, él también a su vez ese presupuesto recortadito les asigna también a sus unidades ejecutoras, les asigna o les distribuye PCA, toma PCA, toma PCA. Ya, entonces, una vez que tienen su PCA, entonces ya ellos pueden empezar a ejecutar también, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, cuando hablamos de esa parte de aquí, estamos hablando de uno de los módulos del sistema CIAF, ¿no? Esto que hemos conversado acá se hace en un módulo en un ambiente que se llama un módulo de procesos presupuestarios, ¿ya? Que es el MPP, módulo de procesos presupuestarios, ¿ya? Entonces, esa distribución de la PCA finalmente, ¿qué tienen que hacer las unidades ejecutoras cuando ya tienen su PCA? ¿No? De repente esta tiene 100.000, esta tiene 80.000 y esta tiene 50.000, ¿no? Entonces, una vez que ya las ejecutoras tienen su presupuesto, su PCA asignada, digamos, entonces la ejecutora dirá, uy, pero yo había presupuestado 200.000. Y estos 200.000 lo tenía bien detalladito, así, por metas, por clasificadores, bien detallado. Y ahora me dices, toma 100.000. Y esos 100.000 no me lo has dado tú detalladito, tú me has dado solamente un importe así grande, nada más, ¿no? Entonces es como que tú tengas tu presupuesto en tu casa bien detallado, colegio, ¿no? Gas, luz, teléfono, etcétera, con importes, y de repente suma eso en 3.000 soles, por decir.
y de pronto tu esposo que todos los meses de repente te da para ese gasto y que te da los 3.000 siempre, entonces un día viene y te dice, toma 1.500. Ese es tu PCA, te dice. ¿Qué? ¿Cómo es eso? No, es que lo que pasa es que ha habido un recorte personal y ahora me están pagando menos. Y ahora, pero si yo lo tenía bien detalladito, y ahora me das un importe grueso. ¿Y cómo hago ahora? ¿Qué tendrías que hacer ahí? Priorizar, ¿no es cierto? Tú lo que tienes que es priorizar tus gastos. Entonces tú dices, bueno, tú tenías tu presupuesto detalladito, pero eso te va a servir para que tú priorices, pues. Por ejemplo, ¿qué vas a priorizar? Colegio, lo jalas acá y dices colegio. ¿Qué otra cosa? Te ibas a comprar de repente, te ibas al spa, y eso ya no es prioritario, ya eso lo borras. O lo tienes ahí, ¿no? Pero tú priorizas si es gas, si no cocina, tienes el mercado. Entonces empiezas a priorizar en función a tus 1.500. Eso es lo que tienen que hacer las unidades ejecutoras. Te dan una PCA para que tú, o sea, un monto menor o determinado para que tú priorices, ¿no? Entonces, esta web le dice al Teo, oye, pero ¿qué me vas a dar más? En función a cómo ejecutes, yo te voy dando más PCA. Primero quiero ver que ejecutes. Entonces, lo que tienen que hacer aquí las ejecutoras es priorizar, ¿ya? Porque recuerda que la PCA es un monto global que te dan, ¿ya? Entonces, para que tú hagas ejecución, tu unidad ejecutora, para que tú empieces a ejecutar, ¿ya? Tienes que tener el detalle, o sea, toda la cadena de gastos que tú conoces seguramente, ¿no? Por ejemplo, 23, 28, 11. ¿Esta te parece conocida? ¿Qué cosa es eso? Es recontra conocida, ¿no? Ese es el CAS, ¿no? El CAS, ¿no? ¿Sí? Para pago de CAS, eso sí te acuerdas, ¿no? Entonces, así tienes que tener las cadenas para que tú puedas ejecutar. Pero resulta que la PCA, ¿a qué nivel te lo dan? A este nivel te lo dan. PCA, a nivel de genérica, ¿no? O sea, esto de acá es bienes y servicios, es un logo, un paquete, ¿no? Se llama bienes y servicios. A ese nivel te lo dan PCA. Pero tú tienes que hacer la cadena completa, ¿no? Entonces, eso se llama priorizar, ¿no? O sea, de ese paquete que te dan de PCA, que es un paquete gordo, un paquete grueso, tú tienes que empezar a, nuevamente, hacer desmenuzar, ¿no? Nuevamente. Pero ya lo hice en el presupuesto. ¿Qué tengo que hacerlo de nuevo? Sí, tienes que hacerlo para que tú puedas ejecutar. Si no, no vas a poder ejecutar, ¿ya? Entonces tú tienes que priorizar, Una vez que priorizas, tú ya estás lista para ejecutar ya. Una vez que tú priorizas esto, empiezas a hacer tus cadenitas así, entonces tú dices, ok, ya estoy listo para hacer la ejecución, ¿no? Entonces, esta priorización también a nivel de SIAP se hace en el módulo de procesos presupuestarios, ¿ya? A nivel de ejecutor. Después de eso tú dices, ok, ya estoy listo para ejecutar. Ya con la priorización ya estoy listo. ¿Ya? Entonces tú dices, a ver, proceso de selección, por ejemplo, ¿no? Tú dices logística, proceso de selección, hay de procesos. Entonces tú haces, ¿qué hacen los amigos de logística, por ejemplo? Cuando vienen ya los requerimientos de los procesos, tú dices, ok, haces tu estudio de mercado, ¿no es cierto? Y determinas un valor referencial, ¿no es cierto? Un valor referencial. ¿Cómo te salió el valor referencial? 50.000. Perfecto. ¿Estás seguro? Sí, ya está el estudio, todo el análisis. Ya, ok. Entonces, ya. ¿Y qué sigue? Bueno, tengo que solicitar separar esos 50.000 para seguir con el proceso. O sea, del presupuesto que tenemos, de la PCA, ¿no?, que nos han dado, tenemos que separar esos 50.000 para poder continuar con el proceso, ¿no?, el proceso normal que se hace de contrataciones, ¿ya?, con el proceso de selección, y después ya hacer la ejecución del devengado, esas cosas que nos han dicho. Ya, ok, perfecto. Entonces, ¿y qué hacer? Bueno, hay que separar la plata, pues hay que separar. ¿Y eso qué cosa se llama? Tengo que certificar, señor. Tengo que hacer la certificación. ¿Qué cosa es la certificación? Simplemente separar el dinero del presupuesto, porque nadie te lo coja, ¿no es cierto? Lo inmovilizas ahí, lo tienes ahí, separadito, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque una vez separado, sigues con el proceso y después le dices al proveedor, cuando ya gane el proveedor, le dices, ya, ok, te escojo a ti, por si acaso acá está separada la plata, está separada, no te preocupes, ¿no? Entonces, eso es lo que es la certificación presupuestaria, ¿no? Es una separación, digamos, del presupuesto. Es como un, digamos, precompromiso, digamos, un precompromiso, ¿no? Una separación del dinero. En otros países
Eso se llama precompromiso, ¿ya? Entonces tú como logística tienes tu informe de posibilidades que ofrece el mercado, tu cuadro referencial, tu valor referencial. Entonces tú vas donde presupuesto y le dices, ¿sabes qué? Necesito que me separes este dinerito, ¿no? Estos 50.000. Ok, perfecto. Entonces, pídeme pues la certificación. Ok, entonces tú vas al SIAP, ya al ambiente del módulo administrativo del SIAP, y tú pides, ¿qué cosa? Tu certificación. O sea, entras al sistema y solicitas certificación. Entonces los amigos de presupuesto, cuando ven esa certificación, de no encontrar algún... bueno, hace una revisión de documento. Y ya te certifica y dice, ok, ya está certificado. Entonces dices, ok, qué bien, tengo mi certificado, mi presupuesto separado. Entonces lo que voy a hacer es, una vez que tengo el presupuesto separado, sigo con el proceso de selección, ¿no? Vendrá ahí el SEACE, ¿no es cierto? Vendrán las propuestas técnicas económicas, ¿no es cierto? ¿No? Y finalmente tú elegirás a un proveedor, dirás, ya, tú me vas a dar los servicios que van a permitir alcanzar nuestros objetivos, nuestro plan operativo como entidad, ¿ya? Entonces te escojo a ti, proveedor X, ¿ya? Entonces el proveedor dice, ya, está bien, planeé, gracias, ¿cuándo firmamos contrato? Bueno, ya, tal fecha, ya, ok, firman el contrato. Entonces, con la firma del contrato, ¿qué se ha producido en ese momento? Con la firma del contrato, ¿se ha producido qué cosa? Cuando firmas contrato, ¿qué se produce? Se produce un compromiso. Claro, tú te estás comprometiendo a pagarle a un proveedor, al proveedor X por los servicios o los bienes que él te va a dar. Y obviamente él se está comprometiendo a darte los servicios o los bienes que tú necesitas, ¿no? Entonces se da un compromiso en ese momento, se configura un compromiso. Entonces por eso acá viene la etapa del compromiso anual, ¿no? Ese compromiso que se acaba de configurar documentariamente, entonces tú tienes que registrarlo también en el sistema, ¿no? Entonces en este mismo ambiente tú registras el compromiso anual, ese acuerdo de partes, ¿está bien? Ese acuerdo de partes, ¿ya? Cuando hablamos de compromiso anual, ¿estamos hablando de ejecución presupuestal o todavía no? Estamos hablando de ejecución presupuestal. Si alguien te dice o te pregunta cómo va la ejecución del presupuesto, ¿tú qué dato le das? Tú le das la autorización, la certificación o el compromiso. ¿Cuál le das? Cuando te preguntan, ¿cómo va la ejecución? Viene el alcalde, suponte, el ministro, el presidente regional. Oye, ¿cómo va la ejecución del presupuesto? ¿Qué fase? ¿Qué dato le das tú? ¿De qué fase? De la certificación. ¿Quién dice al contrario? A ver, ¿o quién dice lo mismo? ¿Cómo va mi ejecución de mi presupuesto? Quiero saber, te dice. Quiero saber. ¿Tú qué le darías? ¿Qué le darías? ¿Certificación o compromiso? Recuerda que la certificación es un precompromiso, ¿ya? Precompromiso y esto ya es el compromiso, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, mira, ninguno de los dos, ¿ya? Ninguno de los dos, porque el compromiso en realidad es algo que... ¿Cómo te explico? O sea, algo que de repente no es que sea fácil o sea vulnerable de que se pueda romper, ¿ya? Pero, o sea, es un contrato, ¿no? Pero en realidad todavía no hay algo tan... o sea, es una formalidad. Es como cuando te piden en la mano. Van a tu casa y tu pareja, ¿no? Tu novio se promete, ¿qué te promete? Casarte contigo, ¿no? Y te da un aro de compromiso. Te dice, este es mi compromiso de que yo en un futuro me voy a casar con, no me voy a casar con su hija. Pero, claro, ese es un, ¿qué te digo? Compromiso, pues, ¿no? Pero no es que se pueda romper, ¿no? Entonces, ya cuando te casas, ¿no? Entonces, eso ya, digamos que se configuraría como algo ya definitivo, digamos, ¿no? Aunque también el divorcio, pero, o sea, el compromiso es más fácil de romperse. A lo que quiero decirte es de que, en realidad, esa es la fase, esta es de vengado. No soy hablar de vengado, ¿cierto? El de vengado, que es otra de las fases del proceso presupuestario, ¿no? Esa sí es la fase a través de la cual, pues, el dato que yo debo dar cuando alguien me pregunte cómo va la ejecución de mi presupuesto. ¿Tú conoces la consulta amigable del MEF? Esa consulta que te da la ejecución del presupuesto, ¿no? Si no la conoces, te invito a que ponga ahí consulta amigable en Google
Es una página que te da información excelente. Mira, tanto es así que yo, por ejemplo, un amigo me dijo, oye, Eduardo, tenemos que irnos a la selva, me dice, porque tenemos que hacer ahí tenemos que ir a 3 municipios porque tenemos que ver cómo va la ejecución de su presupuesto que me están pidiendo. Yo lo hago echado en cama, lo voy a hacer, le digo, el fin de semana. ¿Cómo? Sí, le digo, porque en la página Consulta Amigable, ahí está la información, ¿no? O sea, es muy buena, bastante interesante, la página Consulta Amigable, ¿no? Pones Consulta Amigable MEF y ahí te sale. Puedes ir viendo la ejecución de tu presupuesto en línea, ¿no? Muy bueno. Muy bien, entonces ahí, por ejemplo, puedes sacar el dato. ¿De dónde crees que sacan los periódicos, los diarios? Siempre la ejecución del presupuesto y ahí nos dan duro, ¿no? Que la ejecución está baja, ¿no? Que no llegamos al 50% en obras, etc. Entonces, la sacan de acá. ¿Por qué? Porque el devengado, ¿sabes cuándo ya se da? Cuando el proveedor ya te está trayendo las computadoras, que le pediste 10 computadoras, ya te las dejó en el almacén, ya te firmó la guía de remisión y ya el proveedor dejó su factura, ¿ya? Entonces, ya pues prácticamente ya, digamos, el contrato ya se ha ejecutado, ¿no? O sea, ya cumplieron, el proveedor ya cumplió con entregarte a ti lo que debía de haberte entregado, ¿no? Entonces, o sea, del devengado al pago, en realidad, pues hay un paso, nada más, ¿no? Por eso la directiva de tesorería nos dice 5 días, ¿no? Un máximo de 30. Entonces, porque del devengado al giro ya no debería haber mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso el devengado es, digamos, la fase de la ejecución presupuestal que debería, digamos, o que nos da el dato de la ejecución del presupuesto, ¿no? Real, el devengado, ¿no? El devengado, no te olvides, ¿ya? No le vayas a dar de compromiso, porque eso no es un dato irreal, ¿no? ¿Ya? Recuerda que ahora tú el compromiso lo puedes hacer por todo el año, ¿no? El compromiso anual, ¿no? Puedes comprometer tu planilla por todo el año si quieres, ¿no? ¿Sí o no? Gastos de luz, agua, teléfono, por todo el año lo puedes hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo va el compromiso? Muy bien. ¿Cómo va la ejecución? Muy bien. Le vas a enseñar unos montos pues inmensos, ¿no? Pero en realidad eso no es ejecución presupuestal. Ejecución presupuestal en la medida que tú vayas devengando, ¿no? Ahí le vas a dar un dato más cercano a la realidad. Inclusive, mira, te cuento una anécdota. Hace años, me acuerdo, en el segundo gobierno de Alan García, y esto me lo contó en un curso Nelson Schack, que era en esa época era el director de presupuesto público, ¿no? Entonces, justamente, dice que, me acuerdo que Alan entró y el shock de inversiones, me acuerdo, ¿no? El shock de inversiones, y empezó a inyectar plata, pero empezó a inyectar plata creo que en la segunda mitad del presupuesto del año, ¿no? Y obviamente que pues no se puede ejecutar tan rápido, sobre todo el tema de obras, ¿no? Que es bastante engorroso. Entonces dice que cuando él anuncia el tema de la ejecución de show inversiones, dice que dio el dato del compromiso, ¿no? Entonces, y al final salió la prensa y todos diciendo que no era el dato, ¿no? Que, o sea, él de repente había dado como 100 cuando de repente la ejecución era como 50, ¿no? Entonces él había tomado el dato del compromiso cuando debió haber tomado el dato del devengado, ¿no? Que es lo más real. Entonces, como anécdota nada más, no siempre el dato del devengado es el dato de la ejecución real, ¿no? Muy bien, entonces, y después del devengado ya viene el pago, ¿no? El pago no es otra cosa que ya honrar esa obligación que tenemos, ¿no? O sea, el devengado básicamente es la configuración de la obligación de pagarle al proveedor, ¿no? Y también la configuración del derecho del proveedor a recibir también su pago, ¿no es cierto? En ese momento, tú, contablemente, por ejemplo, tú registrarás en el CIAF una cuenta por pagar cuando hagas el devengado. ¿Y el proveedor qué crees que va a registrar como contrapartida? El proveedor en su sistema contable que tiene va a registrar una cuenta por cobrar seguramente, ¿no? Cuenta por cobrar por allá y cuenta por pagar por acá, ¿no es cierto? En el Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que se configura como devengado, ¿no? Una obligación de pagar por un servicio que ya está prestado a conformidad, ¿no? Y de ahí viene ya solamente el pago, ¿no? Que es el desembolso del dinero en función del presupuesto ejecutado por medio, ¿no? Entonces, mira, todo esto está en el sistema, ¿no? Entonces, o sea, entendiendo esto de aquí, toda esta secuencia, entonces ya va a ser más fácil entrar a ver ese sistema, ¿no? Ya nos ubicamos, ya esto es. Entonces, ese es un poco la mecánica, la figura. En realidad es bastante largo, ¿no? O sea, por eso es que a veces el presupuesto como que se hace un poco, una pregunta, ¿ustedes van a estar mañana también o mañana es otro grupo? Van a estar mañana, perfecto, ya.
Entonces, entendiendo esta secuencia, entonces ya la cosa, como te decía, ya se hace más, más digerible, ¿no? Cuando ya entras al sistema, ¿no? Entonces, ahora, viendo esto, lógicamente, como ya sea dos, estamos, por ejemplo, pensando en Chicalice, es bastante largo, ¿no? Bastante, un poco medio complejo, o sea, no es tan amigable en realidad, no es la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué hay dos compromisos anual? Este es el compromiso anual y el compromiso mensual, ¿no? Hoy vamos a explicar cuando entremos al sistema, pero eso es lo que queremos eliminar, por ejemplo, ese compromiso mensual, ¿no? Compromiso y de frente, compromiso anual de frente con delegado, ¿cierto? Con delegado. Hay gente que, por ejemplo, quiere eliminar la certificación, etc. Bueno, ahí estamos viendo ese tema, ¿no? Porque definitivamente, ¿cómo era antes? ¿No? Antes era tía pin y acá de frente te pasabas acá. Mira, de acá, ¿de acuerdo? De frente pasabas a compromiso, ¿no? ¿Cierto? Haces no te modificaciones si querías, pero mira todo esto. Claro, de alguna forma te da cierto ganamiento, eso está bien, pero me parece que ahí tendría que haber un ajuste, porque tantos pasos, ¿no? O sea, ni hablar, o sea, algo se tiene que hacer, algo se tiene que ajustar de todas maneras ahí, ¿no? Muy bien, entonces vamos entrando ya sin más preámbulos, vamos entrando ahora al sistema, ¿ok? A ver, vamos a sacar esto aquí. Ya está. Ok, los que ya conocen el SAP seguramente ya se habrán familiarizado con el icono, pero siempre que veas en cualquier máquina es este icono que parece un botoncito medio de color marrón, ¿ya? Ese es el típico símbolo del icono del sistema, ¿no? Entonces tú le das solamente un doble clic al sistema, ahí está. Este sistema en realidad es para todo el gobierno general, ¿no? El gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, ¿está bien? Entonces, siempre que vayas a una entidad pública, excepción lógicamente de las empresas públicas, ¿no? Siempre vas a tener este software, este icono, y aquí vas a tener siempre un usuario y una clave, ¿está bien? Estos usuarios y claves normalmente te los van a proporcionar los amigos de informática de cada entidad. Normalmente ellos son los que administran los usuarios, las claves, los permisos también inclusive para que tú puedas ingresar a cada módulo. También te los asignan ellos, y en la medida en que te vayan asignando usuarios, ¿no? También te podrán configurar para que puedas entrar de repente aquí a otros años que quieras consultar de repente, ¿no? Entonces, pero en algunas entidades de repente no tan grandes, de repente cuando yo iba a entidades más pequeñitas, yo mismo me creaba mi usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una clave que es bueno que la notes, SIAF Seguridad, ¿no? SIAF Seguridad pones en el usuario y acá en la clave pones la letra A, ¿ya? Entonces, poniendo en usuario SIAF Seguridad, en clave la letra A, tú puedes ingresar y poder crearte un usuario también, ¿no? Entonces tú le das a aceptar acá, ¿no? Le das a aceptar y aquí te aparece pues estas ventanitas con estas opciones, ¿no? Entonces, en esta parte del registro, aquí hay una opción que se llama perfil de usuarios. Entonces, tú puedes entrar a perfil de usuarios, ¿cierto? Ahí, y poder si quieres, bueno, acá están todos los usuarios, ¿no? Pero de repente tú quieres crearte un usuario, ¿no? Tú quieres crearte un usuario, ¿no? O poder entrar con algún usuario también, ¿no? Por ejemplo, puedes entrar de repente con EGEC, o con contabilidad, o con Villa María, ¿no? Podrías estar con cualquier usuario. Pero si no te creas uno acá, ¿no? Te creas un usuario que podría ser de repente, no sé, pues, a ver, Pedro, por ejemplo, ¿no? Aquí el nombre es Pedro, Ultra, no sé, no me ocurre, ¿no? Nacimiento, acá le dice que le llenas todos los datos, y aquí te puedes dar los accesos a los módulos que quieres de repente ingresar, ¿no? Entonces, si de repente tú eres de contar, mira, todos los módulos, ¿no? Entonces, de repente tú quieres ingresar al módulo, no sé, contable de repente, entonces tú le das un clic al módulo contable, ahí está. Dándole clic acá nada más, automáticamente, si te das cuenta,
Todo se selecciona automáticamente, ¿no? Esto que se está seleccionando, que tú ves ahí, este arbolito, son todas las opciones del módulo, ¿no? Son varias opciones porque es todo un módulo contable, ¿no? Un módulo grande, donde están todas las opciones, ¿no? Pero si de repente tú le estás creando a Pedrito, que es tu amigo, de repente tú dices, Pedrito, yo no le voy a dar opción acá en Contabiliza, porque el Pedrito todavía, como es practicante, de repente se quiera meter al sistema y me malogre los registros. Entonces tú le vas a quitar este acceso aquí a Contabiliza, que es donde se registran ¿no? Se le hacen los registros contables, ¿no? Y a notas de contabilidad también, porque Pedrito tal vez quiera registrar en notas y no creo que todavía esté en condiciones de hacerlo. Como él es medio curioso, tal vez se meta, ¿no? Entonces tú puedes ir de repente aquí, ir acotando, ¿no? Ir acotando las opciones del sistema, ¿no? Que es básicamente lo que hacen los amigos de informática, ¿no? Entonces, vas creando, vas acotando si quieres, o si no, le das acceso a todo, ¿no? Todo el módulo contable, si quieres al módulo administrativo, ¿no? Entonces, me acuerdo que a los auditores cuando pedían esto, sí les acotábamos algunas cosas, solamente para que tengan acceso a algunas cosas, ¿no? No es bueno a veces a los auditores. ¿Hay un auditor acá? No es bueno darle, pues, a veces toda la información a los auditores, ¿no? No es bueno, ¿no? O sea, no por un tema de transparencia, porque al final vale, ¿no? Pero siempre, pues, a veces los auditores, desgraciadamente, yo estudio auditoría, pero estudié auditoría básicamente no por auditar, sino por defenderme de los auditores. Entonces, el tema es que a veces la mentalidad, y esto lo dicen algunos auditores, la mentalidad del auditor a veces está en función a querer encontrarte algo, ¿no? Y eso no es así. O sea, finalmente creo que la labor del auditor debería ser como una especie de asesor o consultor, o sea, tendría que tener otra óptica, ¿no? Por eso es también una de las cosas por las cuales a veces nos da temor, a veces firmar, ejecutar, por eso está, no, revisa tú, y después que revise él, y el contador, y el tesorero, y al final el practicante, todos revisan, ¿no? Entonces, o sea, se crea más burocracia por ese temor, por ese excesivo, ¿no? Temor que tenemos y esa excesiva idiosincrasia a veces del auditor, no de todos obviamente, ¿no? Pero que siempre ve la legalidad, ¿no? Y ¿sabes qué? Anda, audítame pues si he cumplido mi POI. ¿Por qué me auditas eso? Si he cumplido mi POI, ¿no? Me dice que si falta la firmita, no sé. O sea, creo que eso es bueno, o sea, no hay derecho que sea malo. Eso está bien, pero, digamos, creo que tendría que estar más, o sea, tendría que haber una mixtura. No solamente te dediques a eso, de repente mira mi POI, de repente mi POI es bien, no, o sea, tendría que haber ese tipo de cositas, ¿no? Pero, en todo caso, al auditor solamente lo que te pida, ¿no? Entonces, al módulo administrativo de repente algunas cositas, no todo, ¿no? Ahorita ya le vas quitando acá y le vas dando ahí más segmentadito, ¿no? Para que no le des todo, ¿no? Entonces aquí, una vez que haces esto, grabas, guardas, ¿no? Ahí seguramente va a salir un mensaje que te va a decir sus cambios han sido guardados, ¿no? Satisfactoriamente, algo así, mira. Un poquito. Pero aquí en guardar, ahí está, la información fue grabada exitosamente, entonces ya con eso tú ya has creado, digamos, acá está, ¿no? Pedro Julca. Entonces ya vas a poder, digamos, ingresar después con ese, digamos, con ese usuario, digamos, al sistema, ¿no? Y solamente ver esos dos módulos que hemos utilizado. Entonces, es importante que lo tengas como un tip, ¿no? Como un tip, ¿no? Sea seguridad y puedas de repente ahí crearte tu usuario. O si ya tienes un usuario, de repente vas al usuario, por ejemplo, Pedro Julca, ¿no? Entras también igualito y acá le das, mira, un doble clic a Pedro Julca, ¿no? Y de repente puedes asignarte. Tú tenías 2 usuarios, sí, pero ahora ¿sabes qué me han pedido también? Entrar al módulo de MPP, proceso presupuestario. Ya, entonces le das un clic ahí, ¿no es cierto? Y ya está. Entonces ya tienes acceso ahora a 3 módulos y guardas de nuevo, ¿no? Entonces, podrías hacer eso a través de esa opción. Porque a veces, mira, yo por ejemplo estaba en un ministerio grandote, no voy a decir su nombre, esto de acá tenía que pedirlo con documentos, o sea, ya se demoraban 2, 3 días, es una locura era, ¿no? Entonces imagínate, a veces, sí, pues así está burocracia, ¿no? Entonces, pero de repente si sea seguridad, ya tú mismo te pones, tú mismo te creas, ¿no? Imagínate estar peleando 3 días, ¿no? Ya,
¿no? Señores, vamos a pasar un break, por favor, y ahí continuamos con el evento, ¿ya? Vamos a empezar con nuestro usuario que hemos creado.